tal? ¿Cómo le va? Es viernes, son las 8 y es la hora en que habitualmente nos reunimos para seguir conversando. Esta vez, por las circunstancias que estamos atravesando, tenemos que hacerlo a muy sana distancia. Pero eso no quiere decir que nos hayamos apartado ni alejado, todo lo contrario. Yo siento que cada vez estamos más cerca, cada viernes compartimos más cosas y desde luego una muy importante, acercarnos a las personas que representan puntos culminantes en el mundo de la ciencia, del deporte y por supuesto del arte. A ese terreno nos vamos a acercar esta tarde, en que tengo el gusto de dialogar, y usted también, por supuesto, con quien es precisamente actor, cantante, productor, ha hecho una obra filantrópica muy, muy importante, muy valiosa, de la cual vamos a hablar. Ya sabe usted a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, por supuesto, Alfonso Herrera. Él está con nosotros. Podría hablar con él de muchísimas cosas, pero hoy me tengo que concentrar en algo, su más reciente película. Es, como usted sabe, El baile de los 41 y también conoce la historia. Sabe que esta película parte de un hecho histórico. Resulta que en noviembre del 2001, en la calle de La Paz, 42, aunque sean 41, 42 hombres se reunieron para realizar un baile. La mitad estaba vestida de mujer. Todos eran homosexuales. Fueron descubiertos y atrapados por la policía y después sujetos a la furia de la chusma. Está aquí con nosotros quien interpreta el papel protagónico de esta cinta que es tan especial. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, aunque estés tan lejos en Atlanta y trabajando. Pues gracias por la invitación, Cristina. Realmente el que se siente muy contento y honrado soy yo. He seguido tu carrera. Muchas gracias. ¿Estás haciendo en Atlanta una película, una serie? Estoy filmando una serie para una plataforma. La serie se llama Ozark. Es la 4ª temporada y pues prácticamente estamos aquí en cuarentenados porque ahora ya el término ya es no nos pagan por esperar, nos pagan por en cuarentena. En cuarentenados o no, vamos a seguir los 40, pero los otros, los del baile. Para empezar, es una película muy especial, es muy dura. Creo que tiene que ver con el homosexualismo y la defensa, como tú decías, de los derechos de los lésbico gay, pero tiene que ver con muchas más cosas. La corrupción, el poder, la ambición, no sé, la pacatería de una sociedad, la capacidad de mentir y de engañarse. Y mentir y engañar siempre se paga, al fin de cuentas, muy caro. ¿Quién es este personaje que tú interpretas? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo viviste desde dentro? Bueno, Ignacio de la Torre y Mier fue un político, empresario muy importante. Sin embargo, la historia prácticamente lo invisibilizó. Las circunstancias en las cuales él se vio involucradas hicieron que toda la sociedad, todas las esferas políticas mexicanas lo invisibilizaran. Ignacio de la Torre y Mier se le conoce por haber sido yerno de Porfirio Díaz, al haber estado casada con Amada Díaz. Sin embargo, es sabido por todo el mundo que él era homosexual, pero al mismo tiempo era un político y empresario sumamente ambicioso. Él tenía uno de los ingenios azucareros más importantes de la época, solo después de Puerto Rico y Cuba y Hawái. Entonces, recuerdo que en esa época Cuba tuvo un trastabilleo por problemas internos. Entonces, el ingenio azucarero de Ignacio de la Torre y Mier se convirtió en el tercer ingenio azucarero más importante del mundo. Al mismo tiempo, también tenía miles de cabezas de ganado en una hacienda que tenía en el Estado de México. Al mismo tiempo, era senador. Al mismo tiempo, era yerno de Porfirio Díaz. Entonces, era una persona sumamente ambiciosa. Y algo que tratábamos de explorar en esta película era, sí, reivindicar esta situación histórica que fue ridiculizada, caricaturizada por muchas personas y por la misma prensa mexicana. Ahí está la caricatura de Posadas, que es una imagen que en el momento que hablamos de esta situación, automáticamente nos viene a la cabeza esa caricatura. Sin embargo, también, por otro lado, nos parecía importante no reivindicar la imagen de Ignacio, porque también era importante mostrar los claroscuros
de este personaje y mostrar también, pues, lo que tú dijiste, el engaño y la mentira tarde que temprano sale a la luz y engañarte a ti mismo también es una traición tremenda, ¿no? Es tu segundo personaje homosexual. Es un personaje comprometido, lo queramos o no, con la historia. ¿Cómo interiorizaste en él? ¿Cómo lo fuiste desmenuzando y lo entendiste? ¿Y cómo llegaste a ponerte esa especie de máscara de hierro que nunca expresa lo que sientes? Pues mira, hay poca información, como ya te dije. Eh, entonces fue realmente interesante darnos, y me refiero a darnos, porque no solamente fue una tarea en la que yo me embarqué, sino también junto con David y con todos los involucrados. Y hubo un libro muy específico que me ayudó mucho, que se llama El exilio, de Carlos Tello Díaz, Sí. donde encontré varias, Excelente. exacto, donde encontré varias pistas, no solamente de Ignacio, sino de un poco los tiempos, cómo se movían las esferas políticas y cómo se movían los tiempos específicamente en el Porfiriato, entender esta sociedad tan encorsetada. Y, y al mismo tiempo hubo un, un punto muy específico, especialmente en ese libro, donde una hermana de Amada Díaz hace un comentario acerca de Ignacio y dice que él siempre llegaba a estos lugares sintiéndose un dandy, sintiéndose un príncipe, Y y realmente lo era. era un príncipe y él se creía un príncipe, y porque lo lógico era, si estábamos viendo casi una monarquía en esa época, pues lo lógico hubiera sido que este personaje tuviera aspiraciones políticas a futuro para probablemente ser presidente de México. ¿Quién Más, sabe? más bien una dictadura, ¿no te parece? Sí, sí, sin embargo, pues a final de cuentas, si ves a una persona que no ha salido del poder, pues es prácticamente, se le brinda reverencia a las personas que se encuentran en este piramidón. Sabes Entonces, que en esta película hay muchas cualidades que vale la pena subrayar. Número uno, no se caricaturiza a los personajes homosexuales en ningún momento. exacto. Decía yo que en general aparece tu personaje con una especie de máscara de hierro porque estás inexpresivo completamente, estás ausente de la vida con tu esposa, pero cuando llegas con Eva, con Evaristo, eres todo lo contrario, eres expresivo, efusivo, tierno, encantador. Y hay que decir otra cualidad de esta cinta, es que las escenas de amor homosexual son sumamente tiernas y discretas. Y también contundentes. Y creo que una de las características de esta película también es mostrar una, un amor entre hombres que fuera contundente, que fuera real. Muchas veces en la ficción, también en la ficción se caricaturiza mucho la visión LGBT y la imagen LGBT. Eh, y bueno, creo que el trabajo que pudimos realizar tanto con David Pablos como con Carolina Costa, que también hizo una fotografía espectacular, creo que todos los elementos se sumaron e hicieron que esta historia pudiera, desde mi perspectiva, trascender a nivel personal, porque, como tú bien lo dijiste, creo que para poder entender quiénes somos como sociedad tenemos que irnos al pasado. Es lo natural. Cuando tú vas a un psicoanálisis, pues eso es lo que haces. Te vas al pasado para después verte en el espejo y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer para, en dado caso de cambiar el rumbo, tener que hacerlo de esa forma? Una película es en gran medida el guión y creo que Mónica hizo en este caso una tarea extraordinaria. Efectivamente, efectivamente. Y además fue un proceso muy largo. Fue un proceso de prácticamente casi 3 años de pulir ese guión, de darle muchas revisiones. Yo, cuando yo vi el guión, pues ya estaba prácticamente como en una cuarta versión. Y conforme fuimos ensayando, pues el guión iba cambiando. Y una cosa que te toca hacer cuando estás haciendo cine en este país es, pues, adaptarte, ¿no? Adaptarte a las circunstancias, adaptarte a los tiempos. Y muchas veces cuando llegábamos al set, pues había que adaptarnos también, porque también los espacios te daban una energía y esa energía tenía que adaptarse a la historia. ¿Sugeriste cambios? ¿Pusiste un perfil en el personaje? Eh,
sugerí algo, y obviamente esto con la aprobación de David, porque si algo tengo que reconocer fue el gran trabajo en equipo que tuvimos todos los involucrados, fue el omitir. Creo que muchas veces se dice dice más una acción que 4 palabras o 5 palabras. Entonces muchas veces una mirada es más importante o más potente que el tratar de explicarla, ¿no? Con palabras. Eso es algo que mucho el cine de David. El cine de David seguía mucho con las miradas, seguía mucho con estas miradas que tienen un trabajo interno bastante constante. Las miradas dicen muchas cosas, creo que los objetos también. Cuando Amada está sola en su comedor, caminando entre alfombras, rodeada de objetos bellísimos, no escuchas nada más que el tic-tac del reloj. Y es un tic-tac escalofriante, de muerte. Que prácticamente estamos viviendo todos en estos momentos. En algún momento todos hemos vivido ese silencio dentro de nuestras casas, sobreviviendo, ¿no? Y creo que, como tú bien lo dijiste hace algunos minutos, esta película no solamente muestra la tremenda discriminación que existe hacia la comunidad LGBT, sino también el machismo y la misoginia. Y la condición de las mujeres. Es que prácticamente no existen. Exactamente. Y Amada, el personaje de Mabel, que Mabel lo hizo de forma extraordinaria. Brillantísima, brillantísima. Muestra claramente el papel en el cual la mujer se desempeñaba en esa época y ojo, no ha cambiado tanto. Si nos vamos 100 años al pasado y nos venimos 100 años acá, pues nos damos cuenta de que muchas veces ese molde que dicta la sociedad, pues no ha cambiado tanto. Bueno, hay mujeres en espacios de la ciencia, del deporte, del cine, que nunca habían sido ocupados por ellas. Pienso en las directoras de cine o las camarógrafas, que no existían, que yo recuerde. Pero en fin, tenemos muchas cosas de qué hablar, tengo muchas cosas que preguntarte y tengo también un corte. ¿Qué te parece? Claro que sí. Gracias. Gracias. Seguimos conversando con Alfonso Herrera y yo le confieso una cosa, he metido una pata tremenda 2 veces. ¿Sabe cómo lo llamé? Ignacio como su personaje, pero es que se me quedó completamente grabado en muchos sentidos. La mirada. Tú decías en un momento que la mirada dice muchas cosas, los objetos también, y los objetos que rodean a los personajes ahí son muy hermosos, insisto, pero asfixiantes. Es una escenografía del poder también. Exactamente, y creo que el cine de David Pablos, y específicamente lo que hizo David Pablos en esta película, fue no solamente tomar a los personajes como un apoyo, sino también la misma cámara, los mismos emplazamientos, la misma fotografía, ya te está diciendo algo. Algo que yo agradezco enormemente de haber trabajado con él fue que él haya cuidado cada emplazamiento y cada movimiento de cámara como si fuera la película entera. Y cada movimiento tiene un significado, cada emplazamiento de cada toma tiene un significado, y creo que cada elemento cataliza y hace que la intención sea más contundente y la historia sea más contundente, ¿no? Yo agradezco algo en la historia, o mejor dicho, en la cinta, que no haya habido necesidad de efectos especiales. No hay alarde de miren lo que puedo hacer, miren qué maravilla, miren qué profundidad del caso. La cámara está donde tiene que estar y te dice exactamente lo que te tiene que decir. Exactamente, y creo que, como ya te lo había dicho, todos los elementos fueron, desde mi perspectiva, y esto te lo digo ya como espectador, o sea, haciéndome a un lado y dejando a un lado el hecho de haber sido actor, creo que difícilmente te puedes topar con películas mexicanas que tengan estos valores de producción, que tengan estos cuidados y este cuidado. Y a pesar de hacer una película en México, pues es una tarea titánica. Entonces, muchas veces tienes que lidiar con los recursos, y al lidiar con los recursos, tienes que lidiar con la cantidad de tiempo que tienes
para poder alcanzar ese objetivo que es terminar la película. Y te voy a contar una anécdota. Cuando David Pablo se lleva la película para editarla a Chile, la editora ve la película y dice, bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer esta película? Dijo, 7 semanas. No lo podía creer. Ella decía, esta película es una película que debió de haber sido hecha en 10 semanas y con todas las limitantes salimos avante y pues pudimos terminarla en tiempo y en forma en 7 semanas, que fue una tarea tremendamente titánica también. Cada detalle es un acierto. Me encanta la música. Me encanta Amada intentando aprender a tocar. Tenía que ser el sueño de amor. Sí, el trabajo de Carlo Ayón fue espectacular. Y también el poder posicionarnos y centrarnos en la música de aquella época, pero también darle un toque mucho más actual, mucho más contemporáneo. Creo que si no han visto la película, uno de mis momentos preferidos que vaya, cada vez que hablo de ese momento se me pone la piel chinita, es el baile. Y el baile es algo... Es un homenaje a Fellini, en cierta forma. Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Y creo que la música, y específicamente el piano y estos dos momentos en el cual tú ves a Amada intentando transitar entre estas notas musicales, transitar con este piano, pues deja ver un poco al principio su ingenuidad y sus ganas de aprender y al mismo tiempo al final como este caos interno en el cual ella se encuentra, ¿no? Esas notas se convierten en ella misma también. Es que es un sueño de amor que nunca se realiza. Eso es lo terrible. Y ya no va a aprender a tocarlo. La oímos una y otra vez y siempre hay una falla, no sé por qué. Pero también está Sobre las olas. Y Carmen. Carmen, la escena de las tinas. La escena de las tinas, especialmente en Asilo, en la casa segura, pues es una escena sumamente contundente. Como ya lo habíamos dicho, muestra una sexualidad entre hombres bastante contundente, bastante real, bastante aterrizada. Y ojo, vivir la sexualidad de manera libre, vivir la sexualidad de manera plena en esa época, siendo parte de la comunidad LGBT, era prácticamente imposible. Imposible porque ellos tenían que encontrar espacios, encontrar lugares y para poder ser ellos. Ser parte de la comunidad LGBT en esa época implicaba la muerte, implicaba la clandestinidad, implicaba ser invisibilizado socialmente. Esto no se sabe, pero muchas de las personas que no tuvieron la posibilidad política ni económica para poderse zafar de estar encarcelados después del baile, muchos de ellos fueron mandados a Yucatán, a los campos de trabajos forzados, donde estaban todos los enemigos políticos de Porfirio Díaz, y desafortunadamente muchos de ellos murieron. Eso es algo que no se sabe. Sin embargo, creo que la libertad con la cual Ignacio y Evaristo transitaban su amor, la libertad, es una de las banderas más importantes también de esta película. El poder ser tú en libertad y ser tú con plenitud. Hay momentos de amor homosexual muy conmovedores. En el baile, un joven está llorando al escuchar a su compañero o a alguien a quien ama o desea cantar terriblemente ópera, si no mal recuerdo. Y es emocionante ver la espontaneidad, la emoción que hay cuando Eva y el personaje se encuentran, cómo se abrazan, con qué entusiasmo, con qué entrega y con qué solidaridad. Al final casi de la película se dicen, el tren sale a las 7. Sí. Fíjate que en este país se castiga mucho la imagen de los hombres que se sensibilizan. Hay un tremendo miedo y pavor a ver hombres sensibilizados. Esta imagen y no tiene que ver con el ser parte de la comunidad LGBT, tiene que ver con ser hombre en general. Sí. Ser un... Acuérdate, perdón que te interrumpa, los hombres no lloran.
Exactamente. Parte de la educación. Sin embargo, yo creo, y a mí me parece tremendamente potente la imagen de hombres, haciendo a un lado la parte de la comunidad LGBT, que se pueden sensibilizar, que están conectados con su ánima. Hombres y mujeres estamos conectados con una parte femenina y masculina. Yo no me explico por qué los hombres le tienen tanto miedo a sensibilizarse, a conectarse con su feminidad. Y conectarte con tu feminidad no significa que seas homosexual. Simple y sencillamente implica el estar aquí y ahora y ser empático, ser respetuoso. Y creo que eso va de la mano con esa sensibilidad. No puedo teorizar al respecto porque no estoy capacitada, pero es un tema que me dejas pendiente. El personaje de Revilla es formidable. El actor, este joven Zurita, es notable. Te entiende perfectamente, se entienden perfectamente. Y la última escena donde le están cortando el pelo, tú ya sabes que lo van a matar. Y volvemos a lo mismo. Son las miradas. No se necesita decir absolutamente nada para entender qué es lo que posiblemente va a pasar con ese personaje. Tus ojos están vacíos de esperanza. Y ese personaje representa a todos esos hombres que fueron agredidos y que fueron ridiculizados. ¿Dónde se hicieron las locaciones? Creo que en el Palacio de Comunicaciones, ¿no? Las primeras. Bueno, se filmó en Ciudad de México, se filmó en Guadalajara y algunas escenas en el estado de Morelos. Las escenas de Palacio Nacional se filmaron, y perdón, de Castillo de Chapultepec, disculpa. Uh-huh. De Castillo de Chapultepec fueron hechas en el Munal. La casa de Ignacio y Amada fue en la Casa Rivas Mercado. Que como es preciosa, es bellísima, bellísima. Te cuento un dato curioso. Cuando Sí. cuando terminamos la película, pues se pintaron, se cambió como toda la... se pusieron muebles, se pintó para que tuviera profundidad la casa. Y cuando terminamos de filmar, pues obviamente había que... el departamento de arte tuvo que cambiar y otra vez volver a pintar de blanco toda la casa. Recuerdo que me comentaron que dijeron, no, se ve increíble, déjenla así por lo menos unos días más para poderla disfrutar, porque el trabajo que hizo Daniel Schmidt fue extraordinario. Fíjate que tuve... No, dime, por favor. Y algunas escenas, las escenas del río se hicieron en el estado de Morelos, las escenas a caballo se hicieron en las faldas del Ajusco. Muy buenas, de hecho, la primera a caballo es buenísima. Y sí, y bueno, sí, si me falta una, te la diré en el transcurso de la entrevista. ¿Sabes qué? Tuve el privilegio, la suerte por ser periodista, de llegar a la casa de Antonieta Rivas Mercado cuando era un desastre, una ruina. Pero era una ruina de tal belleza que no lo podías creer, las escaleras. Y descubrí que en ese lugar había estado porque ella en un momento sale a una terraza con columnas y un emperrado. No sabes qué lugar. Destruido, era maravilloso. Y los vidrios tienen la cara de ella, los cristales biselados de las ventanas tienen la cara de Antonieta, lo mandó poner su padre. El balcón, hay una escena donde Amada sale, no voy a generar muchos spoilers, sale y está esperando a Ignacio. Y algo que me pareció muy bello fue ver esta Ciudad de México o esta recreación de la Ciudad de México en esa escena, ¿no? Fue un trabajo muy acotado de efectos especiales el tratar de recrear esa Ciudad de México sin rascacielos, con un cielo limpio, con silencio, calles desnudas, calles donde puedes transitar libremente sin chocar con 100,000 personas. Exactamente. ¿A qué horas filmaron las escenas de calle? Bueno, muchos exteriores los filmamos en el centro de la Ciudad de México, generalmente en la madrugada. Sí, pues sí. Es cuando más control se puede tener y también cuando puedes, también la misma noche te ayuda a cubrir como todas esta tecnología que ya es latente. Una cosa es filmar una película que ocurre en 1901 y está en la Ciudad de México, en el centro histórico, en 2019, pues obviamente
tienes que borrar con efectos especiales en mil cantidad de cosas. Pero uno lo ve con absoluta naturalidad, como veo con gran naturalidad la actuación de Amada. Debo decir que es sorprendente lo que logra esta actriz. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero pasa una cosa, termina siendo una fruta secándose dentro de un mueble. Una fruta que fue deliciosa y maravillosa y jugosa, termina enjuta dentro de un mueble, encerrada. Ella tiene al principio una sonrisa maravillosa, está llena de ilusión, espera todo del personaje de su marido y encuentra la noche de bodas más escalofriante que se pueda tener. Lo olvidamos, hacemos un corte y regresamos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Hay muchas escenas conmovedoras, otras escalofriantes. Cuando el personaje regresa a su casa vestido de mujer, derrotado, con una gargantilla espléndida y unas esmeraldas maravillosas, pero completamente deshecho. Si lo sientes en el abandono, en la soledad, en la tristeza, es algo terrible. Es una escena dura. Te digo, la de la noche de bodas a mí me dejó escalofriada. La otra escena en donde ella trata de seducirlo, pues es su marido, ¿no? Claro. En el piano y se desnuda y le dice, ¿qué estás haciendo? Pero la critica por eso, después de lo que él hace, me parece increíble. Pero para mí la escena más dura de la película es la última, donde están comiendo ellos dos. Y ella sin verlo ni nada le dice, le dije a mi papá que te dejara en la casa, hijo. Es una condena. Algo, bueno, no sé, algo que te voy a decir. Que sí, bueno, te lo diré, es que es muy pronto esta película va a salir en plataformas y el final de esta película va a ser distinto al que vieron en cines. ¿Por qué? Una libertad creativa que tuvo y que quiere tener el director porque se filmó otro final y deseamos de manera muy pues sí, sí, tenemos como muchas ganas de poder presentar este otro final. ¿Pero qué agrega este otro final? No te lo puedo decir. Ay, no, No te es puedo decir. que, ¿sabes qué sentí? Un golpe seco en el estudio, todavía lo siento, cuando ella le dice eso, y él se queda callado, está atrapado entre dos poderes, el poder de Porfirio Díaz y el poder de una mujer que lo sabe todo y que lo desprecia. Y es cuando finalmente, después de este arco tan tremendo que tuvo Ignacio, es cuando finalmente se toca, cuando finalmente vemos que es un ser humano de carne y hueso que siente y que finalmente se dejó tocar por alguien más. En este caso, el personaje de Evaristo, interpretado por Emiliano Zurita. Excelente actor, ¿eh? Y es un golpe aún más fuerte porque, como tú bien lo dijiste, el personaje de Amada sí se hace pequeña, se hace... Se hace oscura, negra, renegrida, pero no oscura de color, sino del alma. Y al mismo tiempo, eso también creo que ocurre con Ignacio, o por lo menos es lo que yo quisiera pensar, porque yo me pongo a pensar qué hubiera o qué pasó con Ignacio después de esta situación. Obviamente el personaje de Evaristo es una licencia poética que se tomó David y que se tomó Erika para poder plantear este triángulo amoroso. Pero yo me pongo a pensar qué fue de Ignacio después de ese momento. Pues, Dime qué fue, dime qué piensas que fue. Después de esa escena que describimos ahorita, ¿qué le va a pasar? Es un hombre muy joven todavía, puede vivir 20 o 30 años, pero ¿qué va a pasar en lo inmediato? mi perspectiva es que él no deja de ser un hombre ambicioso. Yo dije, bueno, pues probablemente qué pasa o qué hubiera pasado si él se hubiera ido a Francia a rehacer su vida o a Inglaterra a rehacer su vida con Amada. Pero yo creo que le pesa más el poder y el quedarse en México, que fue lo que ocurrió, porque él siempre quiso, o por lo menos es mi interpretación, vuelvo a lo mismo, él prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Él le gusta el poder, se siente acomodado en esta esfera política, pero al mismo tiempo se cerró emocionalmente. Hay un dato curioso muy interesante de algo que ocurre
en una cena en casa de Ignacio, que la casa de Ignacio de la Torre y Mier fue lo que hoy es conocido como la Lotería Nacional. Sí. Y quedaba a 2 cuadras prácticamente de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que es ahora el Monumento a la Revolución. Y bueno, hay una anécdota muy interesante donde Amada invita a comer a Porfirio Díaz. Nosotros en la película recreamos o hicimos un homenaje a ese momento. Cuando les pide que tengan hijos. Exactamente. ¿Mm? Sin embargo, lo que realmente ocurrió en esa cena, o lo que se dice que realmente ocurrió, fue que Ignacio llegó 2 horas tarde, Porfirio Díaz y toda la familia Díaz ya estaba ahí esperándolos y él llega totalmente alcoholizado, pidiendo disculpas porque supuestamente su coche se había descompuesto, porque en esa época él era una de las pocas personas que ya tenía un coche con motor. Y Porfirio Díaz se acerca y le agarra los bigotes y le dice: Ignacio, los coches se llenan con gasolina, no con coñac. Entonces, yo creo que él automáticamente se anestesió del exterior y probablemente esto incrementó su nivel de alcoholismo y es muy bien sabido que Ignacio de la Torre y Mier tenía un problema de alcoholismo. Entonces, esta licencia poética que tuvo David y que tuvo Erika al mostrar a Ignacio de esta forma es bastante acertado en qué fue lo que pudo haber ocurrido con Ignacio después. Tú sabes que con las películas pasa lo que con los libros. Cada persona lo lee de una manera distinta y hace su propio libro. Y yo me voy a atrever, perdóname, discúlpame, a hacer mi película. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con Ignacio? Ya no tiene Evaristo. Evaristo era su motor. Evaristo era su fuerza, su compañía, su ilusión. Ya no tiene fuerza, ya no tiene nada. Al verlo ahí sentado, pensé que era uno de esos personajes a los que antes emparedaban en el sentido estricto de la palabra, o sea, los dejaban morirse entre 2 paredes. Este hombre, lo que va a pasar es que se va a morir alcohólico y de tristeza. Sí, y la misma sociedad poco a poco, esta sociedad encorsetada, esta sociedad que eh, desafortunadamente no lo dejó ser y él automáticamente se llevó y se dejó llevar por estos lineamientos de ese molde, pues automáticamente poco a poco se fue desapareciendo, se fue invisibilizando y, y pues Ignacio de la Torre tuvo un final trágico. Él muere en Nueva York de una infección bastante complicada. Y algo interesante fue que Amada estuvo profundamente enamorada de Ignacio y no lo dejó. Se veía. Amada no dejó a Ignacio hasta el último momento. Eh, Inclusive Ignacio de la Torre deja a Amada tremendamente endeudada. Se pensaba que Ignacio era un hombre de mucho dinero, sí lo tuvo, pero después de que ocurre todo esto, él queda endeudado y pues Amada tiene que vender todo para después sobrevivir. Demos vueltas a la página, volvamos al principio, al día de la boda, donde don Porfirio dice: la otra parte del arreglo es que hagas feliz a mi hija. Es una boda preparada. Aquí todo el mundo es responsable de la desdicha de tantos seres humanos. Claro, porque Amada se convierte en una moneda de cambio. Claro. Y al final de cuentas todos tienen ese paso y todos acceden en esta comercialización, por así decirlo, de la hija, en este caso de Amada, para poder unificar estas 2 empresas. En este caso, el presidente de la República y en este caso, un hombre tremendamente poderoso, con muchas, con un poder económico bastante fuerte. Entonces, pues era un acuerdo entre hombres para poder hacer crecer estas 2 empresas. Pero me escalofría de ese arreglo es que es su hija. exactamente, y Está vendiendo a su hija. Se llevan a costas, se llevan entre las patas, pues obviamente a la hija, se llevan entre las patas la vida entera de Amada. Sí. Podríamos hablar mucho de esta película y de otras como Obediencia Suprema. Hay una que se llama así, que me horroriza también porque es una cosa que tiene que ver con el poder y todo lo demás. No hablemos de eso por el momento. Quiero que me comentes acerca de tu trabajo como personaje que da voz, presta voz, doblaje. Pues mira, hace poco hice un doblaje para una película animada para niños que se llaman Los Croods.
Y pues bueno, yo siempre me siento muy agradecido, muy honrado con que me inviten a estas cabinas de doblaje. Hay grandes maestros del doblaje y estos grandes maestros del doblaje, a final de cuentas, nos dirigen la voz. En nuestro país se hace una gran cantidad de doblajes que salen para toda América Latina Excelente. y yo me considero muy afortunado en que me inviten. Y yo siempre me siento como un intruso cuando entra a una sala de doblaje porque a pesar de que lo he hecho pues 8 o 9 veces, pues estos maestros lo han hecho toda su vida. Y afortunadamente gracias a ellos y gracias a su sapiencia y a su dirección, pues logramos sacar avante cada vez que me invitan a hacer un proyecto de estas Una características. persona que hace doblaje actúa, pero con un plus o con una carga mayor. No tiene expresión, todo está en su voz. Y el público que lo ha adorado, no sé en cuántos escenarios, no lo ve. Él no puede aparecer, desaparece en aras de un personaje. Y además hay muchos tecnicismos, hay muchas cosas en las que muchas veces las personas no ven. El entrar a una sala de doblaje implica ligar tu voz y a la emoción de este personaje que está en 2D o en 3D. Entonces, tienes que machar perfectamente la voz, tienes que machar perfectamente la intención. Entonces, son estos tecnicismos que afortunadamente, gracias a la dirección de los maestros, son quienes nos dan pues ahora sí como un poco la llave para poder entender esta forma de arte, por así decirlo. Cuando doblas películas infantiles, ¿para quién trabajas? ¿Para el niño que fuiste o para tu hijo? Yo creo que acabas de dar en el clavo. Eh, yo cuando hice mi primer película de doblaje en 2008, lo primero que me viene a la cabeza es yo espero que algún día mi hijo pueda escuchar esto. Eh, y la última vez que hice doblaje, que fue hace 6 meses, me salí de la cabina de doblaje pensando exactamente lo mismo. Espero que algún día mi hijo lo pueda escuchar. Tiene 4 años, alguna vez le intenté poner una película que yo hice y pues al final de cuentas, no, papá, quiero ver otra cosa, quiero ver otra Te cosa. va a dar tiempo. Sí, ya sucederá. Tu trabajo filantrópico. Eh, pues en este momento estoy trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Embajador, sí. Así es, así es. Y pues yo estoy muy agradecido con este nombramiento. Sin embargo, también estoy muy claro en cuáles son mis labores, ¿no? Y la labor que yo tengo en este caso es darle voz y darle una cara a todas estas personas que sus derechos han sido invisibilizados. Personas que desafortunadamente por cuestiones de violencia, por cuestiones eh, de, en muchas ocasiones también, la misma, la misma inseguridad del país hace que ellos tengan que huir para tratar de buscar una vida mejor. Hace poco hice un viaje a Centroamérica, El Salvador y Honduras, y el tema de las maras es tremendo. Y aproximadamente 750,000 centroamericanos del Triángulo Norte han tenido que huir de sus países por una cuestión de seguridad. Entonces, pues estoy feliz de poderle dar voz a todos a los refugiados y además tomar en cuenta que lo que está ocurriendo en América Latina es algo sumamente grave. Nosotros pensamos en refugiados y nos vamos a Siria y nos vamos a Líbano y nos vamos a otras partes del mundo, pero lo que está ocurriendo en Venezuela es uno de las situaciones que tiene que ver con refugiados más compleja que se vive en el mundo. Y ahorita con lo que está pasando con el coronavirus, ha, ha hecho que todo se vuelva un poco más complejo. Son personas que no pueden tener un confinamiento apropiado, son personas que están prácticamente en un limbo legal y al todas estas oficinas de gobierno estar cerradas, pues obviamente no hay forma de que ellos puedan solventar o solucionar su situación migratoria. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con el alto comisionado de poderle dar voz y pues de poder concientizar a las personas para poder hacer un poco más y poderles brindar una vida mejor a todas estas personas. La condición de migrante debe ser muy, muy dolorosa. Por eso mismo yo creo que todos querríamos decirte muchas gracias por lo que hagas por ellos. Voy a un corte y regreso contigo, ¿sí?
te preguntó qué ibas a hacer después de esta película y decías que tenías un proyecto del cual no podías hablar. ¿Por qué? Porque en ese momento me parecía un poco, soy un poco supersticioso. Yo siento que cuando hablas demasiado pronto las cosas se ceban. Sí, Y creo que a veces pasa eso. Y creo que en ese momento estaba hablando de una obra de teatro que hice con Marina de Tavira que se llamó El Paraíso de la Invención. claro. Eh, Fue una obra de teatro que para mi gusto me salvó la vida. ¿Por Me qué? salvó la vida porque la situación en la que nos encontramos. Esta pandemia nos ha puesto a todos nosotros en nuestras casas, mi esposa, mi hijo y yo, en este caso ya mis dos hijos y yo, en ese momento éramos solamente mi esposa y Daniel, pues nos encerramos desde marzo. Entonces, pues prácticamente de marzo a junio, julio, pues entramos en un proceso de monotonía en el cual nos despertábamos, era sobrevivir y tratar de ser lo más responsables posible. Y llegó Lorena Massa, una directora que yo admiro muchísimo, y me propuso hacer esta obra de teatro en la cual nos íbamos a ir a un teatro vacío Ay, que es fantástica la idea, ¿eh? La idea es formidable. y utilizar al teatro como el escenario principal de la obra. Honrar al teatro, y al honrar al teatro me refiero a utilizar butacas, utilizar todos esos lugares que el público ve desde un ángulo, pero que muchas veces no logra meterse a camerinos, o no logra meterse a las tramoyas, o no logra meterse a estos recovecos que son maravillosos y que generan esta gran magia. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer esta obra de teatro. Se llama El Paraíso y la Invención, escrita por Isabela Coppel, una escritora tremendamente talentosa, es su ópera prima. Y es una obra de teatro escrita, dirigida y producida por mujeres. Entonces, me siento tremendamente afortunado de haber formado parte de un proyecto tan sensible, tan importante y tan necesario. Sigue adelante el proyecto, lo van a realizar completo. Salió en una plataforma que se llama Teatrix. Es una plataforma que se dedica única y exclusivamente a mostrar contenidos teatrales, obras de teatro. Está ahorita arrancando esta plataforma. Si tienen oportunidad, véanlo, es bastante interesante. Y esperemos, veamos qué sucede más adelante. Esperemos que esta obra de teatro llegue al catálogo definitivo de esta plataforma. Desde muy distintos escenarios has conocido el rostro del éxito. ¿El éxito es peligroso? Eh, pues yo creo que depende del ángulo en el que tú observes el éxito. El éxito, desde mi perspectiva, no necesariamente tiene que ir relacionado con tu carrera o con tus éxitos laborales. El éxito en este momento para mí es ver a mis hijos que estén bien, que estén sanos, que estén mentalmente bien, atravesando esta pandemia. Eso para mí es un éxito mucho más importante, yo creo, que los éxitos laborales o los premios o todo eso, que al final de cuentas esas cosas vienen y van. Pero lo que no se va es la familia, lo que no se va es la salud, lo que no se va es lo que hace algunos meses dábamos por sentado y hoy en día se puede ir Algo rapidísimo. que ojalá nunca se vaya son los recuerdos. Exactamente, pero yo creo que el éxito tiene que ver con una apreciación personal y con una forma de vida y con un ángulo de vida muy propio. Te imagino como integrante de RBD, recibiendo aplausos, viajando, disco de platino, de diamante, de no sé de cuántos materiales, todos los sabidos y por haber, y escuchando constantemente el aplauso. De gente que acepta de ti lo que hagas, lo que quieras hacer. Sí, y fue un proceso y un proyecto muy lindo y fue una experiencia maravillosa. El haber viajado a tantos lados, el haber conocido tantas culturas, el haber conectado con tantos jóvenes, que al final de cuentas las inquietudes y las necesidades de los jóvenes eran exactamente las mismas, independientemente de cuánto ha pasado el tiempo y de las distancias geográficas. Sin embargo, pues creo que uno sabe dónde su voz suena más fuerte y desde mi perspectiva creo que mi voz suena más fuerte en otros escenarios, pero eso no deja
y ese proyecto específicamente no deja de ser y no algo muy importante para mí. Otros escenarios los conoces todos, el teatro, el cine, la televisión. Me siento afortunado de poder seguir trabajando, eh, de poder seguir trabajando eso y de, en este caso, poderle ofrecer algo a mi familia con algo que me gusta tanto y con algo que me apasiona. Eso para mí ya es el éxito. Eh, Todo lo demás, pues, es a final de cuentas tabuladores momentáneos que van cambiando. Pero, pero haciendo como un paréntesis, como regresando a la parte del éxito, yo creo que eso es el éxito. Y este año, o por lo menos esta extensión del 2020, eh, este año se ha convertido en un año para apreciar lo que tenemos. Los planes se hicieron a un lado, lo que iba a ocurrir o cómo íbamos a visualizar la vida o hacia dónde nos íbamos a dirigir o los planes familiares, laborales, se hicieron a un lado y ahora lo más importante es un paso a la vez, ir un paso a la vez y un día a la vez. Y como te dije al inicio de la conversación, creo que fuera de las cámaras, ahorita los actores siempre nos dicen que nos pagan por esperar, pues ahora nos pagan por encuarentenarnos y nos pagan por esperar, pero no solamente esperar en un set, sino esperar dentro de un espacio de 4x4 entre cuatro paredes para después en un día darlo todo y después regresar otra vez al departamento y volver a esperar. Entonces son días y son momentos muy difíciles, son momentos complejos, son momentos en los cuales yo aprecio tanto lo que teníamos hace no mucho y dábamos por sentado. La realidad nos plantea una pregunta. Cuando todo esto termine, cuando podamos abrir la puerta, ¿qué mundo vamos a encontrar? Yo creo que nos encontraremos con exactamente el mismo espacio. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo, cómo nos vamos a encontrar nosotros? Porque al final de cuentas nosotros somos el instrumento que moldea el exterior, que le da forma a aquello que está allá afuera. No lo sé. Yo lo único que espero es estar bien, seguir respirando, porque seguir respirando implica una metáfora doblemente poderosa hoy en día. Eh, eso. El confinamiento nos robó las calles. Cuando esto termine, ¿cuál será la calle que recorres con más pasión, con más entusiasmo y con más emoción? Eh, Puede escucharse un poco trillado, pero eh, llevar a mi hijo al parque. Alguna vez yo escuché a un presidente de los Estados Unidos que hacía una referencia de lo que significa, lo que son los hijos. Y decía que los hijos son como pedazos de tu corazón que están brincando de un lado al otro y que tú estás diciendo, no, por favor, no te vayas a caer, no, por favor, no hagas esto. Eh, y me va a dar un gusto enorme poder ver a mi hijo y a mis hijos, verlos correr, verlos brincar, porque un niño necesita de esa libertad, necesita de ese aire, necesita de la luz del sol, necesita estar conectado con los elementos para poder experimentar, para poder crecer, para poder socializar. Creo que eso es algo natural. Tú y yo lo experimentamos como de niños y ver lo que está pasando con estas generaciones que están ahora encerrados es tremendamente duro. Los niños necesitan de la libertad. ¿Tú cómo la concibes y cómo la ejerces? Eh, yo creo que la libertad es es un gran regalo. Y vuelvo a lo mismo. Creo que seguimos siendo libres si nosotros ponemos esto a volar, si nosotros seguimos conectándonos con nosotros mismos, nos seguimos sensibilizando con el arte, con la cultura. Por eso yo no me explico por qué
¿qué habría sido de nosotros en esta pandemia si no hubiera sido por el arte, si no hubiera sido por la cultura, si no hubiera sido por los libros, si no hubiera sido por el cine, si no hubiera sido por todo aquello que nos brindó libertad desde otro plano? Yo creo que la libertad sigue latente. Yo creo que cuando tengamos una libertad que nos permita desplazarnos, esperemos aprovecharla de la mejor forma y de la mejor manera. Un aspecto fascinante de la libertad es poder elegir, verbo muy difícil de conjugar. ¿Qué quieres elegir? ¿Cómo eliges? ¿Cómo decides? Tratando de ser congruente, creo que las personas decimos, pensamos y hacemos. Y creo que la congruencia implica que esas tres estén completamente alineadas. No generalmente eso a veces no ocurre del todo, pero intento todos los días de manera constante ser congruente con mis ideas, que esas ideas se conecten bien y que se materialicen con una voz y que esa materialización también se vea reflejado en una acción y que esa congruencia pueda navegar en esos tres caminos. Hay algo muy bonito. Uno avanza en la vida, se detiene un momento, se vuelve hacia atrás y es muy satisfactorio pensar que la otra persona que está allá y que fuiste sigue siendo la misma que ahora eres. Espero que esa experiencia la vivas. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor y que le leas a tus hijos algún hermoso cuento. ¿Cuál te gustaría leerles? ¿Cuál me gustaría leerles? Sí. El Principito es uno de los cuentos que más me gusta a mi esposa y a mí. Sí. Y esperemos que en algún momento Daniel y Nicolás lo puedan apreciar. Lo van a apreciar, por supuesto. Te mando un gran abrazo, con todo respeto, un saludo para tu esposa, un abrazo también para tus hijos. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, no cabe duda. Y la próxima vez que sea en tu estudio, con un café y con un gran abrazo. Y vas a ver qué bien lo vas a pasar. Hasta entonces, muchas gracias.